Qué rápido pasa el tiempo, ya ha pasado un mes más y es hora de una de las secciones favoritas de este canal, una sección que se ha convertido ya en una tradición de Mundo Creepy. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 9 historias cortas de terror, parte 25. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Estaba viajando en el autobús esta mañana, cuando una chica muy hermosa abordó. Ella debe haber estado en sus 20 años más o menos. Su largo y oscuro cabello estaba escondido detrás de sus orejas. Yo me encontraba a pocos lugares de donde ella estaba sentada. Tuve la suerte de poder mirarla con claridad. Quedé maravillado con su belleza y como no quería olvidar su imagen, decidí sacarle algunas fotografías, solo para refrescar mi memoria más tarde. Entonces esperé con mi teléfono hasta que ella se volvió un poco hacia mí. Intenté tomar tantas fotos como me fuera posible y desde varios ángulos. Obviamente todo esto evitando que ella pudiera darse cuenta, pues hubiera sido una situación tremendamente vergonzosa y supongo que también ilegal. Sin embargo, sabía que ninguna cantidad de fotos podría reemplazar la belleza de verla en persona. Ella bajó del autobús un par de paradas antes que yo y la vi alejarse entre las calles. No podía dejar de pensar en ella, así que saqué mi teléfono y comencé a revisar las fotos que le había tomado. ¿Cómo me gustaría saber su nombre?, pensaba. En la primera foto mostraba su cabello largo y sedoso que cubría parcialmente su rostro. Supuse que había sobreexpuesto un poco la segunda foto, porque su cabello, de alguna manera extraña, parecía ser de color blanco. En la tercera foto, sin embargo, noté que sus ojos estaban inclinados hacia arriba, pero eso no era todo. Estaban inyectados en sangre. Se veían un poco rojos y yo estaba perplejo. Pasé directamente a la siguiente foto y dejé caer mi teléfono al suelo. El rostro de esa hermosa chica se había vuelto completamente hacia mí y estaba mirándome con unos ojos macabros. Sus ojos ya no estaban inyectados en sangre, sino que la sangre parecía brotar desde ellos. En el autobús, ella nunca se había volteado completamente hacia mí. Entonces, ¿cómo podía esta foto mostrarla así? Estaba pensando en ello cuando mi teléfono comenzó a sonar. Lo levanté del suelo con mis manos temblorosas y abrí el mensaje que acababa de recibir. Un número desconocido me había enviado una foto. Era una foto de mí en ese mismo momento dentro de mi habitación, inclinándome para levantar el teléfono. Fue entonces cuando escuché una áspera y profunda voz diciéndome: «Yo también puedo tomarte fotos». He revisado mis documentos una y otra vez. He escrito mi informe, lo he borrado y vuelto a empezar tantas veces que ya perdí la cuenta. Pero todavía hay algo que no tiene sentido. El martes pasado, un taxista llamó a la estación de policía diciendo que había visto a un sujeto muy sospechoso. Después de los eventos de los últimos meses, nuestros superiores decidieron hacerlo público para pedir ayuda a los ciudadanos. Recibimos más de 300 llamadas en los primeros 3 días después de eso, pero seguíamos sin tener pistas del carnicero, como lo había llamado la prensa.
Este sujeto había estado asustando a la ciudad durante al menos 6 meses y parecía escoger a sus víctimas completamente al azar. Pero todo cambió después de la llamada de este taxista. No había conexión entre sus víctimas, como dije, ninguna similitud, nada que indicara un patrón. Lo único que tenían en común estas pobres almas era la forma tan brutal en la que habían sido asesinados. A todos ellos les habían abierto el pecho mientras aún se encontraban con vida y conscientes, algo que de hecho creí era imposible hasta entonces. La autopsia de sus cadáveres reveló que sus corazones aún palpitantes habían sido arrancados de su cuerpo. Esa tarde fuimos al lugar donde el taxista había visto al tipo sospechoso y al llegar nos encontramos con una escena de pesadilla. El piso y las paredes del almacén abandonado donde lo encontramos estaban cubiertos de sangre. Todo estaba cubierto de rojo en todas sus tonalidades posibles, hasta llegar a la más oscura. Había sangre fresca mezclada con sangre seca y vieja, que parecía llevar ahí muchos días o incluso meses. Arrestamos al hombre y no opuso resistencia alguna. Su rostro estaba torcido en una sonrisa espeluznante. Solo llevaba un par de pantalones, sin camisa, sin zapatos. Sus antebrazos todavía estaban cubiertos con la sangre de su última víctima, a quien encontramos tirado en el suelo. Ahora también teníamos la respuesta a otra pregunta, acerca de lo que el asesino había hecho con los corazones de sus víctimas, pues algunos trozos de tejido y sangre aún seguían pegados en las comisuras de su boca. Al parecer, el sujeto se los comía. El psiquiatra que habló con el sospechoso informó que se había engañado a sí mismo con la ilusión de ser un demonio atrapado en el cuerpo de un ser humano y cuyo único camino hacia la libertad era comer los corazones de 48 personas y que solo le faltaba uno más para poder ser libre. El psiquiatra dijo también que nunca había visto un caso como este y que de hecho no había podido evitar sentir escalofríos al escuchar al sujeto narrar con tanto detalle su historia y cada una de las muertes que había perpetrado. En su informe, el doctor dejó muy claro que el sujeto no parecía estar fingiendo para alegar demencia en el juicio, más bien parecía creer firmemente en cada palabra que decía. A la mañana siguiente de haberlo arrestado, encontramos al tipo muerto en su celda. Se había suicidado. Descartamos el asesinato, pues se encontraba en una celda especial, aislada de todas las demás. Según el informe de la autopsia, había muerto de la misma forma que sus víctimas. No entiendo cómo alguien sería capaz de tal cosa. ¿Cómo podía ser física o fisiológicamente posible que alguien pudiera abrirse el pecho a sí mismo solo con la fuerza de sus manos y uñas? Pero más importante aún, y lo que para mí sigue sin tener sentido en este caso, ¿cómo es que durante la autopsia encontraron su corazón masticado dentro de su estómago? Fui a una cita a ciegas esa noche. Un amigo de un amigo lo había organizado todo, pero yo no estaba muy seguro de hacerlo. ¿Qué tal que resultaba ser un fracaso? Así que armé un plan con mi compañero de departamento. Él debía llamarme después de media hora. Así, en caso de estar aburrido, tendría una excusa perfecta para salir de ahí. Y si no era así, solo colgaría la llamada y seguiría con la cita. Llegué al restaurante a las 7 en punto. La chica era delgada y algo pálida. Noté que tenía una especie de tic en el ojo derecho y que de vez en cuando hacía un extraño sonido chasqueando la lengua. Era rara, pero nada más. Parecía muy nerviosa y tímida. Intenté iniciar todo tipo de conversación, pero no parecía tener una opinión propia sobre nada, ni de política, música o cine. No tenía pasatiempos ni aficiones. Solo se quedaba mirándome en silencio
mientras yo torpemente trataba de sacar un nuevo tema a la mesa. 20 minutos después, estaba completamente aburrido y deseando que mi compañero llamara pronto. Finalmente llegó el momento. Mi teléfono sonó, respondí y solté una excusa. Le dije que mi compañero de cuarto tenía una grave intoxicación por comer algo en mal estado y que tenía que ir corriendo al hospital lo antes posible. Me despedí amablemente de ella y salí de ahí tan rápido como mis pasos me lo permitieron. Entonces solo le envié un breve agradecimiento a mi amigo y fui al centro comercial más cercano para ver una película. Eso me ayudó a dejar de pensar en el desastre que había sido esa noche. Regresé al departamento bastante tarde y me pareció muy extraño que las luces aún estuvieran encendidas, ya que por lo general mi compañero se iba a dormir bastante temprano. Apenas abrí la puerta, un hedor extraño me golpeó antes de que pudiera levantar la vista. Entonces me percaté de que mi compañero estaba atado en una silla, con los ojos bien abiertos y una mordaza en la boca. Estaba muerto, tenía los intestinos de fuera, estaban derramados sobre el piso y en su frente había una pequeña nota pegada que decía: revisé su estómago y parecía estar bien. Lo primero que quiero decirte es que lo siento mucho. Sé que para este momento ya estarás luchando para sobrevivir, pero no pude soportarlo más. Lo siento mucho, espero que esta nota te sea de ayuda. Dejé el sótano muy bien cerrado. No entres ahí, ni siquiera te acerques a la puerta. Es posible que escuches algunos rasguños o llantos. En ocasiones, escucharás la voz de tus seres queridos y te dirán que abras la puerta, que se han quedado encerrados ahí por accidente. Ignora todo eso, no es verdad, no son ellos. Mantén la luz del baño siempre encendida por la noche y por ningún motivo entres si está oscuro. Mantén los espejos cubiertos por la noche. De hecho, si te es posible, manténlos cubiertos también durante el día. O mejor aún, deshazte de todos los que tengas en la casa. No traigas ninguna mascota. Créeme, no quieres condenar a un pobre animalito a una muerte tan cruel. Mantén las puertas de los armarios cerradas por la noche. A veces se abrirán solas de todos modos, y en esos casos no se te ocurra ir a cerrarlas. Lo que debes hacer es salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ti. Es muy importante que no voltees hacia atrás y no vuelvas a entrar en la habitación sino hasta la mañana siguiente. El mayor consejo que puedo darte es: ignóralos. En el momento en el que reconoces su existencia en voz alta, es cuando parecen enfurecerse más. No hables de ellos, no los mires y no trates de negociar. Créeme, lo intenté más de una vez. Por último, no pases más de 24 horas seguidas dentro de la casa. Y nunca, nunca te quedes solo en ella, ni dejes a alguien solo ahí. Que tengas muy buena suerte, la vas a necesitar. Y una vez más, créeme, lo siento mucho. Realmente me abruma. Quiero decir, todo el mundo está de acuerdo en recolectar cuerpos para donación de órganos o para un estudio científico, pero honestamente, ¿por qué esos son los únicos usos que son aceptables por nuestra sociedad? Nuestros cuerpos son buenos para mucho más que eso. En primer lugar, la carne es 100% viable y en manos de un buen chef puede ser bastante sabrosa. Sabe como el cerdo, casi. Tiene muchas proteínas para la nutrición. Podría acabarse con la hambruna aprovechando nuestra carne. También se puede usar como cebo para cazar.
o como carnada para los peces. Los países en desarrollo se podrían beneficiar bastante bien con el uso de la carne, incluso como alimento para el ganado. Ahora que también está la piel, que tiene muchos usos prácticos. Se pueden hacer cubiertas de libros, chaquetas de cuero, pantallas de lámparas, sombreros, lo que sea. Es muy flexible y fácil de trabajar, y no es tan gruesa ni tan difícil de manejar como la que se obtiene de otros animales. Los huesos, sin embargo, son los mejores. La carne puede pudrirse y volverse inútil, o incluso peor, peligrosa de consumir, por lo que necesitaríamos un montón de regulaciones y todo eso. Está bien, te lo concedo, pero los huesos permanecen viables durante cientos y cientos de años. Se pueden hacer todo tipo de herramientas con ellos, desde cuchillos hasta puntas de flecha y utensilios para comer. Además, los huesos de nuestros dedos son del tamaño perfecto para hacer joyas y baratijas. Tallados, son casi tan bellos como el marfil. Es ridículo. Podríamos estar aprovechando al 100% nuestros cuerpos, y todo esto lo podríamos lograr solo cambiando un poquito nuestra percepción de lo que es socialmente aceptable. Pero no, tenemos demasiado miedo de reexaminar esas viejas normas sociales que algunos pastores de cabras analfabetos decidieron para nosotros hace miles de años. El hecho de que las personas se entierren cuerpos perfectamente buenos o incluso peor, los vuelvan cenizas, es tan inútil en una sociedad cada vez más preocupada por la conservación. Lo reciclamos todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si me lo preguntan a mí, estamos desperdiciando nuestros cuerpos. Y esto es una locura, en serio, el hecho de que simplemente lo tiremos todo a la basura, mientras que usar los cadáveres de otros animales para todo tipo de bienes y servicios está bien visto. Para mí es algo perfectamente viable y bastante lógico. Creo que cualquier persona con un poco de inteligencia podría darse cuenta de que tengo razón. Pero desafortunadamente, el jurado no estuvo de acuerdo. ¿Es difícil matarlos a todos?, pregunté. Él sonrió sacudiendo la cabeza. Tenía los ojos cansados y se encorvaba de una manera que lo hacía ver un poco menos imponente de lo que era. Tenía el pelo oscuro y su rostro era estrecho y pálido. La mayoría de las personas están listas cuando llega su momento. Es la vida la que no puede lidiar conmigo adecuadamente, declaró mientras bajábamos las escaleras. ¿Y a dónde los llevas? ¿Hay un cielo? ¿Un infierno?, pregunté. Él se detuvo por un momento y se encogió de hombros. Supongo que sí, no lo sé, me dijo. Entonces, ¿no estás seguro?, pregunté intrigado. Él sacudió la cabeza. No exactamente. En la descripción del trabajo no hay nada al respecto. Me enteraré cuando mi trabajo haya terminado, supongo, me explicó. Yo solo asentí con la cabeza, complacido con la respuesta. Entonces, ¿por qué me dices todo esto?, le pregunté. Y él sonrió, encogiéndose de hombros una vez más. Es más de lo que me dijeron a mí. Pensé que podía darte algo de consuelo, me dijo, antes de poner su mano derecha sobre mi hombro y desvanecerse para siempre. Así que me quedé ahí, solo, con un trabajo que no pedí y para el que nadie me preparó. Ha pasado mucho tiempo desde ese día y solo puedo decir que tenía razón. No es un trabajo difícil, pero es tremendamente solitario. Desde que podía recordar me despertaba cada mañana con el sonido de 6 golpes en mi cabeza.
Nadie más podía escucharlos, y no importaba lo que yo hiciera, siempre estaban ahí. Mi madre solía decirme que había uno por cada miembro de la familia: mamá, papá, mis 3 hermanos mayores y yo. Pero dejé de hablar sobre eso porque la gente empezaba a pensar que estaba loco, incluso mi propia familia. Un día los golpes me despertaron a las 7 de la mañana, como había sido siempre, pero esta vez solo había escuchado 5 y no 6. ¿Por qué solo 5? ¿Por qué después de 15 años había solo 5 golpes? ¿Me perdí de uno? No, nunca me pierdo ninguno. El sonido es fuerte y claro siempre. Definitivamente, solo habían sido 5. Todo ese día fue muy extraño para mí. No podía dejar de pensar en ello. Apenas recuerdo haber ido a la escuela. Lo que sí recuerdo perfectamente es a mi madre llorando cuando llegué a casa ese día. Resulta que papá había tenido un accidente muy grave en el trabajo y había muerto de camino al hospital. Dejé de pensar en los golpes mientras lloraba la pérdida de mi padre. Los días pasaron, las semanas y los meses, y el dolor seguía ahí. Apenas podía soportarlo. Pero con el tiempo el sonido de los 5 golpes de repente se volvió cotidiano. Era lo mismo que antes, me levantaba siempre a las 7 de la mañana en punto, solo que con un golpe menos. Pero esta mañana me desperté con el olor a humo y los gritos de mi madre y mis hermanos. La casa estaba quemándose y desesperadamente corrí hasta mi teléfono para tratar de llamar a emergencias, pero ni siquiera tenía línea. Mientras trataba de llamar, noté la hora que era. Eran las 8 de la mañana. No hubo golpes esta mañana, ni uno solo. Ya no tengo la fuerza suficiente, pero debo ganarle a este desgraciado para obtener mi libertad. La pistola que se encuentra en el centro de la arena tiene que ser mía. La campana suena. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Lo golpeo, me golpea. Nos tiramos al suelo y aguantamos el dolor. Sonrío cuando veo que estoy a punto de alcanzar el arma, pero entonces ese imbécil la alcanza antes que yo. Toma la pistola entre sus dedos débiles, la levanta con sus brazos temblando, y mientras tanto yo solo puedo suplicar: por favor, no lo hagas. He pasado por mucho para llegar hasta aquí. Necesito irme, necesito salir de este infierno. Pero él solo sonríe, se lleva el arma a la boca y dispara. El maldito tiene suerte. Ahora tendré que esperar hasta la próxima contienda, y mientras tanto, me llevarán de vuelta al calabozo. Si escuchas a un niño en el bosque pidiendo ayuda, ignóralo, especialmente por la noche. Eso es lo que siempre nos decía el tío Steve a mi hermano y a mí cuando éramos niños, y también a cualquier persona que entrara en su cantina. Él decía que cuando tenía 25 años, caminando por el bosque, escuchó el sonido del llanto de un niño. Siguiendo dicho sonido, se encontró con un pequeño acurrucado en el suelo, vestido con unos viejos jeans y una camisa roja, sosteniendo lo que parecía ser un muñeco viejo entre sus brazos. Cuando el tío Steve se inclinó hacia él, notó que las ropas del niño eran solo pelos finos de colores que se encontraban en el centro de una asquerosa y enorme boca llena de dientes puntiagudos que comenzaba en los hombros y terminaba en los pies de la figura. El tío Steve se escapó de ese cebo
y contó la historia desde entonces a cualquiera que se cruzara en su camino. Historia que se extendió como reguero de pólvora en todo nuestro pequeño pueblo. Yo nunca creí que en el bosque habitara una criatura gigantesca cuya boca imitara la forma de un niño herido para comerse a las personas. Y pensé que todo eso eran solo historias que mi tío había inventado para ganar algo de fama en el pueblo. Mi hermano, sin embargo, creía en la historia de nuestro tío al 100%. Así que para resolverlo, fuimos al bosque muchas veces para tratar de encontrar a ese niño, a pesar de que nuestro tío nos advirtió que no lo hiciéramos. Nunca logramos encontrar nada. Él argumentó que tal vez el sonido de nosotros conversando podía haber ahuyentado a la criatura, así que decidimos separarnos para explorar cada quien por nuestra cuenta y acordamos regresar a casa a las 5. Pero a las 5, mi hermano no había regresado. Tuve que mentir cuando me interrogaron. Nadie podía saber que estábamos cerca del bosque. Temía más por el castigo que por el bienestar de mi hermano. Los bosques en los que estábamos eran solo un parche de bosque, de unas pocas hectáreas entre algunos edificios de departamentos grandes y un supermercado. Así que incluso si mi hermano estaba perdido, pensé que alguien lo encontraría rápidamente. Pero mi hermano nunca volvió. Cuando la policía me interrogó, dije que no sabía nada. Encontraron el cuerpo de mi hermano unos días después. Se había caído en un agujero cubierto de fango, dejando solo su cabeza y un poco de su mano derecha en el exterior. Se había roto un brazo, así que no podía salir. Así que se quedó ahí, agonizando, indefenso contra los cuervos y otros animales. Para cuando lo encontraron, la mayor parte de su cráneo estaba despellejada y ya no tenía ojos. Hace poco me enteré de que al menos 20 personas habían oído a mi hermano pidiendo ayuda esa noche. Uno de ellos incluso recordó haberlo escuchado gritar que su brazo estaba roto. Pero todos decidieron ignorarlo. Dijeron que evitaron seguir los gritos porque le temían a la criatura del bosque. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Cuál fue la que más te gustó? Por favor, no te olvides de dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios y dale por favor un like al comentario de esa persona anónima que siempre se toma el tiempo para explicar cada historia como ya es tradición. Un gran saludo para ti si eres esa persona anónima. Como siempre, agradezco a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.